Buenas tardes. Nosotros nos toca hablar sobre el síncope. Nuestro grupo está conformado por María Paula Gómez, Valeria Bustamante, Miranda Arce y mi persona Felipe Soto. Hoy les vamos a hablar un poco sobre a grandes rasgos qué es el síncope, un poquito sobre su fisiopatología y algunos estímulos que pueden llegar a estimularlo por medio de un caso clínico. Para entender un poco qué es el síncope, antes de entrar a la fisiopatología, el síncope se describe básicamente como una pérdida momentánea de la conciencia, que se da por una hipoperfusión cerebral de alrededor de unos 6 a 8 segundos. Es muy importante entender que el síncope tiene ciertos estímulos o también comúnmente llamados triggers que van a llegar a desencadenarlo, que puede ser, por ejemplo, un dolor muy intenso, puede ser una deshidratación severa, condiciones muy altas de calor o algunos reflejos relacionados a estímulos vagales como la micción, que son escenarios que se presentan en el caso que vamos a ver más adelante, los cuales pueden llegar a estimular el síncope y alterar ciertos parámetros cardiovasculares. Bueno, con respecto al caso clínico, tenemos a un paciente masculino de 28 años que acude a la consulta por historia de episodios de pérdida de la conciencia recurrentes que iniciaron hace un año. Describe que los episodios ocurren en cualquier momento del día con sensación de náuseas, palpitaciones, sudoración y algunas veces palidez, con posterior pérdida súbita de la conciencia y con una posterior recuperación total luego de menos de 2 minutos. Comenta que ha presentado al menos 9 episodios similares. Los últimos se presentaron mientras estaba en el baño y el último fue miccionando en el baño de un centro de conciertos. Niega angina, disnea o edemas. Refiere que bebe alcohol ocasionalmente en fiestas y que ha utilizado MD en algunos conciertos o fiestas. En la exploración durante la consulta se documentan los siguientes hallazgos. Un paciente despierto, alerta, orientado, eupneico, sin cianosis central o periférica, pulsos simétricos, no edemas, no ingurgitación yugular, ruidos cardíacos rítmicos, no soplos audibles, campos pulmonares con murmullo vesicular simétrico y sin ruidos agregados. Los exámenes de gabinete, una hemoglobina de 14.5 miligramos por decilitro, una creatinina de 0.9 miligramos por decilitro, con nitrógeno ureico de 15 miligramos por decilitro. Un electrocardiograma con ritmo sinusal, frecuencia cardíaca en 88 latidos por minuto, un PR en 196 milisegundos, QRS en 87 milisegundos, segmento ST normal, ondas T positivas y un QTC en 418 milisegundos. La radiografía de tórax sin evidencia de hallazgos patológicos, una silueta cardíaca normal y una trama broncovascular normal. Bueno, dentro de los factores que hay que tener en cuenta para los cuales el paciente estuvo expuesto, en primer lugar tenemos la deshidratación. Se sabe que una pérdida de líquido y la falta de ingesta de esta puede provocar una disminución del volumen corporal, bajando así la presión arterial. También tenemos el consumo de MD y otras bebidas alcohólicas, el cual induce arritmias, provocando la liberación de catecolaminas, produciendo cambios en la presión arterial y diuresis. Por otro lugar, también tenemos las altas temperaturas. El calor produce una vasodilatación, la cual va a reducir las resistencias vasculares periféricas, bajando así la presión. Y por último lugar, tenemos el síncome miccional, que fue a lo que el paciente estuvo expuesto. Ya se sabe que el reflejo vagal va a llevar, digamos, a una disminución de la presión arterial, causando una hipoperfusión cerebral y así ocurriendo el síncope. En cuanto a la fisiopatología, entonces el organismo cuenta con diferentes mecanismos fisiológicos que permiten mantener y regular de manera eficiente lo que va a ser la presión arterial. Entre ellos vamos a tener lo que va a ser el reflejo de Bainbridge y el baroreflejo. Estos sistemas activan ante estímulos como los que ya mencionaron anteriormente y generan una disminución en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca y actúan compensatoriamente para restablecerlos, elevando la presión arterial y o la frecuencia cardíaca según sea necesario. Sin embargo, en el caso del síncope ocurre un fenómeno similar en cuanto al estímulo inicial, que es que hay una caída súbita de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca o de ambas, pero la respuesta compensatoria es inadecuada o es insuficiente. Esto nos lleva a una disminución del gasto cardíaco, provocando así una hipoperfusión cerebral transitoria que se manifiesta clínicamente como lo que va a ser un síncope.
Bueno, y como conclusión tenemos que existen dos tipos de síncope, el cardiogénico y el no cardiogénico. En el caso analizado se considera más probable el síncope no cardiogénico, puesto que el electrocardiograma y otros estudios no muestran alteraciones en el corazón de Marco. Asimismo, los episodios parecen haber sido provocados por factores externos como situaciones ambientales o estímulos específicos, ya sean la micción, la deshidratación, el dolor o entre otros, que generaron una disminución de la frecuencia cardíaca y o la presión arterial, así produciendo una hipoperfusión cerebral transitoria. Esas serían nuestras preferencias. Muchas gracias.